Reconocer tu preeminencia, tu superioridad, Padre, y andar en humildad, andar en el temor de Dios. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, quien nos enseña el temor de Dios. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendícenos en esta tarde. Estate con los que no pueden venir, en el nombre de Cristo. Amén. Hay muchas cosas a las que la gente le tiene miedo. No sé si habéis escuchado alguna lista de fobias. Voy a decir algunas y después vamos a ir a esta. ¿Habéis escuchado alguna lista de fobias? ¿Qué es la aracnofobia? ¿Alguien sabe lo que puede ser la aracnofobia? Miedo a las arañas, temor, miedo a las arañas. Después está, pues otros, la acrofobia. Acro es altura, así que es miedo a las alturas. Cuando vas ahí al precipicio y te entra un pánico, esa es la acrofobia. Después hay una que se llama la aerofobia, que es miedo a volar, gente que nunca quiere ni va a volar en un avión. La claustrofobia, esa la hemos oído todos, gente que tiene miedo a sitios cerrados. Y me encontré con esta, un poco curiosa. ¿Alguien sabría lo que quiere decir esta? La autodisfobia. No es a los autos, es un miedo extremo a oler mal. Un miedo extremo a oler mal. Y hay gente que tiene un miedo y a lo mejor se ducha 7 veces al día porque tiene un miedo extremo a oler mal. Quizás unos se van al otro extremo y no tienen ningún miedo y quizás sí que deberían tener un poco de miedo a oler mal. Pero bueno, hay que tener un poco de equilibrio en todo esto. Pero esto es gente que tiene un miedo extremo a oler mal, por lo cual pues siempre están duchándose, siempre están echándose de todo porque tienen esta fobia. Pero bueno, un poco dejando las bromas aparte, hay miedos que tiene la gente, hay fobias. Y la semana pasada hablamos de esto, empezamos hablando a qué tienen miedo. Hay miedo al ridículo, miedo a que se rían de ti, los jóvenes, los niños muchas veces tienen este miedo, miedo a no encajar al grupo de amigos, vas a empezar el instituto, vas a empezar las clases y tienen miedo a no encajar. Hay mucho miedo y mucho temor a la soledad. Mucha gente tiene ese miedo, a estar solo. Miedo a pasar desapercibido, gente que quizá pone cosas en redes sociales y no hay nadie que me ponga un me gusta o que me mire, y tiene ese miedo y ese temor a pasar desapercibido. Temor al aburrimiento, temor a, quizá en el colegio, a no sacar buenas notas, temor a malas noticias. Muchos tenemos temor a malas noticias, temor a un accidente, temor a que ocurra algo que no estamos pensando, temor quizá a no poder sacar a nuestra familia adelante. Un hombre que debe sacar a su familia adelante y no puede. Y quizá está ese temor a la enfermedad. Muchos tenemos temor a la enfermedad. La pregunta es, ¿qué es lo que temes? Y así empezábamos la semana pasada. Y dijimos que lo que tememos, las cosas a las que le tenemos ese tipo de miedo o que tememos, muchas veces nos dicen las cosas que nos importan. Tus padres dicen mucho de ti, dicen aquellas cosas que quizá te controlan, aquellas cosas que te importan, aquellas cosas que realmente les prestas atención. Y la semana pasada introdujimos este tema del temor de Dios. Y no sé si os acordáis, pero lo titulamos La centralidad del temor de Dios. Hablamos que el temor de Dios es central. Es central en la palabra de Dios. Es central en la palabra de Dios. Vimos que había muchas referencias. No sé qué textos aparecían ahí en la semana pasada. Muchas, en la Biblia hay de 150 a 175 referencias directas al temor de Dios en la Biblia. Y hay muchas otras referencias indirectas también al temor de Dios. Es predominante, es central en la palabra de Dios. Y lo vimos, no sé si os acordáis, en las descripciones de Dios. Dios es un Dios temible. También en las descripciones que Dios le daba a personas que eran temerosas de Dios. También lo vimos en las descripciones, o en una descripción que se le da a la palabra de Dios, este libro, a la Biblia, como el temor de Dios, en Salmo 19. También vimos ese temor de Dios en las manifestaciones de Dios a los hombres. Dios se manifiesta, se aparecía, o gente era arrebatada a Juan y había temor de Dios. También lo vimos en los mandatos de Dios. Dios manda a su pueblo, temedme, temed a vuestro Dios. También lo vimos en la vida de Cristo. Cristo, como hombre, temía a Dios. Y también lo vimos que debe ser una característica de la vida del cristiano. Sí que lo vimos en muchas partes que es central.
Y si tú dices, yo no quiero saber nada del temor de Dios, eso es no querer saber nada de la Biblia. Porque la Biblia tiene el temor de Dios como una de las verdades centrales. Si la Biblia es central en tu vida, dijimos la semana pasada, entonces el temor de Dios debe serlo también, porque el temor de Dios es un tema central en la Biblia. Y esa era nuestra tesis o nuestro punto la semana que viene. La medida de un crecimiento espiritual es la medida en lo que una iglesia o un individuo crece en el temor de Dios. Hoy queremos ver el concepto, ese lo tenemos mal, hoy no es martes 10 de agosto, pero queremos ver hoy el concepto del temor de Dios. Y lo que vamos a preguntar en el día de hoy es, ¿qué es? ¿Qué es el temor de Dios? Porque la semana pasada vimos que era central en la Biblia, pero no definimos lo que era el temor de Dios. Y es muy importante saber lo que son las cosas. Es muy importante la definición de algo. Y eso incluso lo puedes ver en la sociedad. La sociedad quiere cambiar las definiciones de las cosas. Llevan muchos años cambiando la definición del matrimonio. Dios definió un matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer permanente. Y ahora el hombre quiere redefinir lo que es el matrimonio. Ya no es permanente y ya no es entre un hombre y una mujer. Redefinen lo que es el matrimonio, redefinen lo que es el amor, redefinen muchas cosas, pero tenemos que ir a qué es. Bueno, eso es una definición que vamos a ver después, pero eso lo veremos después. Pero queremos ver qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Y mucha gente en iglesias evangélicas te dirá, pues bueno, el temor de Dios es, pues respeto y ya está. Y dirán, bueno, como yo tengo respeto por las personas, tengo respeto por los ancianos, pues ¿cuánto más hay que tener respeto a Dios? Y por supuesto que el temor de Dios incluye el respeto, pero el respeto no es la definición total del temor de Dios. Hay mucho más incluido en el temor de Dios que solamente el respeto. Y la Biblia, como hemos leído, nos da algunas definiciones del temor de Dios. Una la encontramos en el texto que hemos leído en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y luego esas mismas palabras, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, no aparece solamente una vez, ni dos, sino 3 veces en la Biblia. En Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10 y en Salmos 111:10 aparece esa misma definición. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y de esto estaremos hablando un poco más la semana que viene. Pero hubo un hombre llamado Juan Murray, profesor de un seminario en Estados Unidos, y él, en un artículo que escribió muy bueno sobre el temor de Dios, él definió el temor de Dios como el alma de la piedad. Quizás decimos, qué palabras tan difíciles. El temor de Dios es el alma de la piedad. ¿Qué es lo que pasa? Sin alma, un cuerpo está muerto. Si tú aquí no tienes alma, estás muerto. Sin alma, un cuerpo está muerto. Y sin temor de Dios, cualquier tipo de piedad estará muerta. Sin temor de Dios, cualquier tipo de piedad que una persona pueda tener, la piedad es pues buena esa devoción a Dios o esa vida de santidad. Sin el temor de Dios, cualquier tipo de piedad estará muerta, porque el temor de Dios es el alma, lo que le da vida a la piedad verdadera. Sin temor de Dios no hay santidad, no hay incluso vida cristiana verdadera. Sin temor no podrás ser piadoso, no podrás estar verdaderamente entregado a Dios, porque el temor de Dios es el alma de la piedad. Y esta definición la estaremos viendo bastantes veces más a lo largo de esta serie de estudios. Pero al ir a la palabra de Dios, al ir a la Biblia, nos encontramos que la palabra temor en la Biblia hay 2 tipos de temores. Hay 2 tipos de temor o temores en la Biblia. Estoy hablando de temor como general. Hay 2 tipos de temor en la Biblia. Y hablando del temor en general, porque si queremos estudiar el temor de Dios, tenemos que ver primero qué es el temor. Y en la Biblia hay 2 tipos de temor. Y el primer tipo que nos encontramos de temor en la Biblia es un temor que consiste en tener miedo. Es un temor que consiste en tener miedo, es un temor que consiste en tener terror, horror, que nos produce en nuestra vida o nuestro corazón angustia y espanto. Ese es el tipo de temor que encontramos en la Biblia. Para ilustrar este aspecto de lo que es el temor, un joven lo vamos a llamar Juanito.
Y Juanito tiene 12 años. Tiene 12 años y va a entrar, bueno, está en el instituto. Y Juanito ha entrado en primero de la ESO. Es un chaval pequeñito, no tiene mucha fuerza, es cuchimitao o algo así diríamos. Y acaba de empezar, está en esos primeros días del instituto. Este chaval Juanito se piensa que es el rey de la clase. Y se piensa más listo que ninguno, empieza el instituto. Y ahí está siempre haciendo gracias, siempre es el que se cree el más listo de la clase, y en el patio se encuentra un móvil. Así que ve el móvil y dice, mira, mira, y empieza, está un poco rayado, pero funciona, y empieza pues, a hacerse fotos, empieza a meterse en el móvil este, no sabe de quién es, y los de la clase le empiezan a decir, ¿a que no echas el móvil fuera del instituto? Empiezan a animar, Juanito echa el móvil fuera del instituto, se rompe en 1000 pedazos, la ha liado, pero Juanito no tiene ningún problema. No sabe de quién es esto, así que nada. El problema que tiene Juanito, el gran problema es que ese móvil es de un chaval del instituto de 18 años, el matón del instituto, el más fuerte del instituto, un chaval de 1,90, que pesa 100 kilos, que hace boxeo, que en todas las peleas le gana a todos. Así que sale del instituto, se está yendo a su casa y de repente se cruza en la calle con este chaval, con el matón. Y el matón le dice, tú has sido el que me ha roto el móvil y tú vas a pagar por ello. ¿Qué es lo que hace Juanito? Por supuesto, empieza a temblar, empieza a sudar, empieza a intentar correr con todas sus ganas, con toda su fuerza en la dirección contraria, huir. Si pudiera, se mudaría a otra ciudad, se escondería debajo de las piedras por el terror que le da lo que acaba de hacer, porque sabe que le han descubierto, sabe que ha ofendido gravemente a este matón, a este chaval que tiene muchísima más fuerza que él y que no le puede hacer frente, así que huye despavorido. Y este es un temor que Juanito tiene, que este chaval tiene, de miedo, de terror, porque sabe que ha ofendido gravemente y por eso huye. Y este temor, estamos hablando del temor en general, este temor, esta definición de temor aparece en la Biblia en varios lugares. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto e iba a ir a Canaán, Dios le dijo a su pueblo, en Deuteronomio 25, Dios le dijo, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dios le decía, vais a entrar a este pueblo, a esta tierra prometida que os he dado y estos pueblos malvados van a temblar delante vuestra. Va a haber ese temor de miedo, de espanto, de angustia delante vuestra, lo cual les hará huir y vais a poder conquistar esta tierra. La palabra de Dios encontramos sobre este temor, un temor de miedo. Pero hay otro aspecto del temor, estamos hablando del temor en general, de asombro reverencial. El primer aspecto es el temor de miedo y el segundo aspecto es el segundo tipo de temor es el tipo de asombro reverencial, de veneración, de honor, por la dignidad de la persona. Y vamos a utilizar también a Juanito. Juanito ya se ha recuperado de este susto y un día en su instituto van a hacer una excursión al Palacio de la Zarzuela. Y está muy ilusionado porque siempre ha sido la ilusión de su vida de ver allí ese palacio tan grande donde vive el rey de España, su majestad el rey. Y está muy ilusionado Juanito. Y así que llega el día y viajan en autobús a Madrid y van al Palacio de la Zarzuela y ve ahí las habitaciones, los cuadros históricos, toda la decoración que hay, todo eso. Y Juanito le encanta todo eso. Y de repente se abre una puerta por ahí, están ahí los chavales de la clase, y se abre una puerta y aparece el jefe de la casa de su majestad, de la casa real de su majestad el rey. Aparece el jefe y dice, ¿está aquí Juanito? Juanito se gira, dice, ¿está aquí Juanito? Y dice, sí, soy yo. Dice, el rey ha pedido verte. ¿El rey ha pedido verme? Dice, sí, ¿eres tú Juanito Fernández? Sí, soy Juanito Fernández. Pues sí, ven aquí, ven por aquí. El rey ha pedido verte. ¿Y qué es lo que siente Juanito? Un temor. Las piernas le empiezan a temblar, empieza a tartamudear. Pero seguro que soy yo. Empieza a sudar casi y va con este hombre y llega a la presencia del rey Felipe. Y está que no se lo puede creer, tiene un temor por todo su cuerpo, pero este es un temor muy diferente
al que sentía cuando el matón le iba a pegar. Este es un temor que tiene uno cuando está ante la presencia de un ser que es superior, totalmente superior en honor, en grandeza y en poder. Juanito está ahí delante del rey de España. Juanito es un don nadie y aquí está delante del rey de España. Es un temor que no te hace huir de esa persona, sino que te hace acercarte a esa persona. No es el temor de miedo y terror, sino es el temor de veneración, el temor de asombro reverencial. Y también encontramos ese temor en la Escritura de manera general. Por ejemplo, cuando Josué, en el libro de Josué, cuando Josué comenzó a ser el líder de Israel, Dios le dijo, o aparece ahí, se nos dice en ese libro, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Este temor no era un temor que le hacía huir, un temor de miedo, un temor de terror que les hacía huir de Josué, sino era un temor de asombro reverencial por la dignidad que Dios le había dado a Josué, por lo cual le temían. Así que en la Biblia encontramos estos dos tipos de temores, el temor de miedo y el temor de asombro reverencial. Y ahora, cuando llegamos al temor de Dios, encontramos también que estos dos tipos de temores que hemos visto se aplican también al temor de Dios. El temor de Dios en la Biblia también involucra estos dos conceptos. El temor de Dios en la Biblia involucra el concepto de miedo, de ese temor de miedo. Y aunque no es el pensamiento predominante en la Biblia, está ahí de todas maneras. Pero también, por supuesto, y este es el pensamiento más importante, involucra el temor de asombro reverencial. Y este asombro reverencial es un tipo de temor que solo tiene el pueblo de Dios. Que, bueno, ahí está, un poco pixelado, pero una imagen de la zarzuela en ese tipo de temor de asombro reverencial. Pero queremos hacer unas preguntas, porque cuando pensamos en el temor de Dios, hemos dicho que hay dos tipos. Igual que hay dos tipos de temores, de manera general, hay dos tipos de temor de Dios. Y en primer lugar está este temor de miedo. Claro, esto nos puede hacer pensar y nos puede traer algunas preguntas a nuestra cabeza. Y hoy nos vamos a centrar en este temor de miedo y la semana siguiente, en la voluntad de Dios, nos centraremos en el otro temor del asombro reverencial. Pero hoy queremos ver este primer tipo. El primer tipo de temor de Dios en la Biblia, el temor de miedo. Preguntar, ¿es este tipo de temor correcto? ¿Es correcto tener miedo de Dios? ¿Es correcto eso? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Es correcto? Así que para eso vamos a ir a la primera vez que alguien tiene miedo en la Biblia. Alguien muestra este tipo de temor. ¿Y cuándo es eso? Eso es en Génesis. Eso es en Génesis capítulo 3. Y creo que no está ahí, así que si me podéis acompañar a Génesis capítulo 3. La primera vez que alguien tiene miedo en la Biblia. Génesis capítulo 3. ¿Os acordáis de lo que pasó? Adán y Eva fueron creados perfectos, santos, justos, con el conocimiento de Dios, pero pecaron. Se rebelaron en contra de Dios. Sabían lo que debían hacer. No era por ignorancia. Adán sabía perfectamente lo que Dios le había dicho, pero decidió rebelarse en contra de Dios. Con toda su voluntad decidió rebelarse porque él quería ser Dios. Quería ser superior a Dios y decidió rebelarse. Y Dios vino ese mismo día a hablar con el hombre. Le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y en Génesis 3, versículo 10, dice Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera vez que aparece el miedo en la Biblia. Adán tuvo el tipo de temor que te hace huir de la persona que temes. Por eso dice, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y podemos preguntar, ¿es correcto este miedo? ¿Este tipo de temor de Dios? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Si hay base bíblica para tener este miedo, deberíamos tenerlo. ¿Fue correcto para Adán tener miedo de Dios? ¿Es correcto tener miedo de Dios?
Y el profesor Juan Murray, que hemos visto antes esta definición que él decía, él da la respuesta y dice, ¿es correcto tener miedo de Dios? Dice él. La única respuesta correcta es que sería la esencia de la impiedad, es decir, lo peor de lo peor, el no tener miedo de Dios cuando hay razones para ello. Sería la esencia de la impiedad el no tener miedo de Dios cuando hay razones para ello. Imagínate a Adán, peca delante de Dios, se revela delante de Dios. Imagínate que Dios viene esa tarde a andar con el hombre, a estar y llega Adán. Hola Dios, ¿cómo va todo? Vamos a andar como otras veces. Eso sería la cúspide de la maldad. Por supuesto que no. Eso sería lo peor de lo peor. Este tipo de temor de Dios, de miedo de Dios, es correcto en cualquier situación cuando nuestra condición y pecado nos expone ante el juicio de Dios. Y ese tipo de miedo, de temor de Dios aparece en la Escritura. Hay un texto, creo que lo tenemos aquí, en Deuteronomio 17, versículo 12 y 13. Y lo voy a leer para daros un poco el contexto. Dios está dando las leyes de su pueblo allí en Deuteronomio, en esta segunda ley, y dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá. Y no se ensoberbecerá, no se enorgullecerá, no se rebelará contra Dios. Imagínate un grupo de amigos en Israel, un grupo de amigos que estaba haciendo exactamente esto, que son soberbios, que no obedecen lo que el sacerdote enseña cada vez que el sacerdote está ahí para ministrar y para enseñar, pasan de todo esto y encima están metidos en delitos, en robar por aquí y por allá, porque así puedo tener más dinero, y aunque los jueces ya le han avisado, pasan de los jueces. Y este grupo de amigos está ahí en Israel y se dedican a hablar de las cosas que han hecho. Y un día llega el grupo de este grupo de amigos y dicen, muy bien, vamos a hablar, ¿cómo ha ido la semana? Y dicen, espérate, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? No lo veo por aquí. ¿Dónde está? Y dice uno, ¿no habéis escuchado? ¿No habéis escuchado lo que ha ocurrido? Le han pillado. Le habían avisado y le han pillado. Y el sacerdote y el juez hablaron con la congregación y la congregación de Israel lo llevó fuera del campamento y ha sido apedreado. Juan ha perecido por su pecado. ¿Y qué hacía esto en los corazones de las personas? Les daba un temor como dice ahí, y temerán con un temor de miedo por su pecado, por su condición, y no se ensoberbecerán. Y quizá dices, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento, estas leyes, ese es el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento esto no ocurre, ¿no? Este temor de Dios, de miedo, ya no aparecen en el Nuevo Testamento. No, pues debería leerlo mejor porque sí que sigue vigente, aunque estas leyes quizá no siguen vigentes en nuestros tiempos, el temor de Dios, de miedo, sigue vigente. Mateo 10, 28 dice el mismo Señor Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a la gente, no temáis a los gobiernos, no temáis a ellos, dice, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Y este temor es el temor de miedo. Porque Dios puede echar nuestro alma y nuestro cuerpo en el infierno. Es correcto temer a Dios con ese temor de miedo cuando hay razones para ello. Y es que todos aquellos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador como nuestro Salvador personal, hemos sentido este miedo. Cuando la culpa de nuestro pecado, nos dimos cuenta de la culpa de nuestro pecado y vimos nuestra condición, este temor de miedo del juicio de Dios entró a nuestro corazón y nos dimos cuenta que íbamos a ser echados en el infierno si no fuera por Cristo. Y por eso pusimos nuestra fe en Cristo, porque hubo en nosotros este temor del miedo de la ira de Dios y del juicio de Dios que está sobre nosotros. ¿Es correcto? En la pregunta, ¿es correcto temer a Dios, tener miedo de Dios? Sí, es correcto cuando hay razones para ello. Segundo. Pero la segunda pregunta que podemos hacer es, ¿cuál es la base de este temor de miedo? Ese temor del que estamos hablando. La base, es importante que veamos que la base de este temor no es la obra de la gracia de Dios. No es la obra de la gracia de Dios. Este temor del que estamos hablando no es ninguna evidencia
de que una persona es salva. Aunque es muy dudoso de que sin este temor, si este temor no ha ocurrido en nuestros corazones, realmente seamos salvos. Pero este temor en sí, solamente con este temor, no es una evidencia de que una persona sea salva. La base de este temor es una comprensión de que Dios, algo de comprensión de que Dios es santo y de que nosotros somos pecadores y que Él está opuesto a todo pecado. Es una comprensión, una cierta comprensión de eso. Es cuando una comprensión de que el Dios infinito un día va a tomar a esa criatura finita, pequeña, pecadora, y esa criatura temblará con miedo y terror, porque dice Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un día, quizá aquí no hay muchos trenes en la Sierra de Segura, pero estás en Albacete, ahí donde va el AVE Alicante-Madrid o Valencia-Madrid, y ves a un hombre, mira, aquí lo tenemos, ves a un hombre andando en las vías del tren, un hombre y está ahí silbando, y el ave está viniendo, le queda poco para llegar, y está llegando a 300 kilómetros por hora, ahí silbando en la vía del tren, como si nada ocurriera. Y tú estás que no puedes entenderlo. Y el hombre no tiene pánico ninguno, y todos los que lo están viendo están con un miedo tremendo. Las únicas dos opciones sería o que el hombre es totalmente ignorante de lo que está pasando, que está sordo y ciego, y es ignorante de dónde está, o la otra opción es que el hombre esté completamente loco. Y es que hoy lo que vemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro país, es exactamente lo mismo. Vivimos en una cultura donde no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso refleja la ignorancia por un lado y la locura por el otro lado de nuestra sociedad. Satanás los ha cegado, los ha dejado sordos espiritualmente, no pueden ver el tren de la ira de Dios que está viniendo a por ellos. También sus pecados, sus mismos pecados los han enloquecido y están ahí andando en las vías del tren con la ira de Dios llegando y sin miedo a la destrucción que les va a caer. Y solo es esta ignorancia del carácter de Dios o esta locura espiritual la que hace que el hombre no tenga este aspecto del temor de Dios, este aspecto de temor de Dios, de miedo por la ira de Dios que va a caer. Si es que el hombre está en este camino del juicio de Dios. Y por eso lo que hacen muchos, e incluso desgraciadamente algunas iglesias evangélicas, le dicen a la gente, no es un tren lo que va a venir, lo que estás viendo ahí es una visión, no es un tren que te va a atropellar, no pasa nada, estás bien ahí en las vías, en vez de avisarles del peligro en el que están. Así que ¿cuál es la base de este temor, de miedo? Es una cierta comprensión de lo que viene. Una cierta comprensión del tren que va a venir, de la ira de Dios que viene, del carácter de Dios santo que no puede tolerar el pecado y si no se arrepiente esa persona perecerá. Esa es la base de ese temor de miedo. Cuando entendemos eso, entonces venimos a Cristo. Y la última pregunta que nos podemos hacer es, ¿debería un cristiano tener miedo de Dios, tener este tipo de temor? Una pregunta que yo me he estado haciendo un tiempo y que no es fácil. ¿Debería un cristiano tener algo de este tipo de temor? Quizá decimos, si ya la ira de Dios que iba a caer sobre este cristiano, este tren que iba a atropellarlo, si ya esto ha sido quitado porque Cristo lo llevó en la cruz, entonces ¿debería un cristiano tener algo de este tipo de temor? Y quiero ir otra vez hasta el principio, hasta Adán, porque es muy interesante que esto era cuando Adán era perfecto, cuando Adán no había caído, cuando Dios le habló a Adán y le dijo cuáles eran las condiciones de que él estuviera ahí en el huerto, le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no lo dejó ahí. Le dijo, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el día en que comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Aún Adán, estando en ese estado perfecto, Dios le dijo estas palabras para que hubiera un temor en su corazón, un miedo del juicio de Dios que iba a venir si él desobedecía antes de que cayera. Así que para el cristiano, creo firmemente que sí que debe haber algo
de este tipo de temor de Dios. No va a ser la parte principal de nuestro temor de Dios. La parte principal va a ser lo que vamos a ver la semana que viene, el asombro reverencial. Pero para el cristiano sí que tiene que haber algo de este temor de Dios. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este mundo, seguimos siendo pecadores. Seguimos llevando el pecado con nosotros. Seguimos cayendo en pecado. Somos redimidos, sí, pero el pecado sigue con nosotros. Y este temor debería ser un elemento disuasorio. No un temor que nos pensemos que la ira de Dios sigue sobre nosotros, sino un temor de miedo que nos sea un elemento disuasorio. Es decir, algo que nos haga no pecar, no caer, no rendirnos ante el pecado. ¿Y por qué? Porque cuando pecamos, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar. Me acuerdo cuando un hijo peca, cuando un hijo se desobedece a su padre, el padre debe disciplinarlo y esa disciplina muchas veces puede causar temor y miedo. Pero el padre, dice la Biblia, al hijo que ama, disciplina. Estaba pensando en esto y me acordé de aquel texto que leímos la semana pasada de Pedro. Cuando Pedro se encontró allí con Jesús en la barca y Jesús hizo ese gran milagro de la pesca, esa pesca tan grande, y Pedro se vino a Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Había un temor tremendo en su corazón, porque Pedro era pecador. ¿Y qué es lo que le dijo? Apártate de mí. No dijo, quiero abrazarte porque soy pecador, sino que dijo, apártate de mí. Ese temor de miedo le entró a Pedro porque él era pecador. Y así en la vida de cada cristiano debemos tener algo de este tipo de temor. No un miedo que nos aleje de Dios. ¿Por qué? Porque el otro temor viene. Estos dos temores tienen que ir juntos. Y el otro temor del asombro reverente viene. Está con nosotros. Pedro dijo, apártate de mí que soy hombre pecador, pero ¿qué es lo que le dijo Cristo? ¿O qué es lo que dijo Cristo y lo que nos dice Cristo en el día de hoy? Venid a mí, venid a mí. Y aunque nosotros nos pensamos pecadores y pensamos, debemos apartarnos de Dios porque somos pecadores, Cristo nos dice, venid a mí. Y entra el otro tipo de temor, ese asombro reverencial que nos lleva a amor a Cristo, a confianza en Cristo, a gozo en Cristo, que nos lleva a estar cerca de Cristo. No que nos separa, sino que nos acerca a Él. Pero sí, en la vida del cristiano debe haber algo también de este tipo de temor. El salmista lo decía en Salmo 119, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo, decía el salmista. Salmo 90, versículo 11, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Dios debe ser temido por su ira. Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre, está hablando a creyentes, a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, Dios juzga según la obra de cada uno, así que conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En Romanos 11 el apóstol Pablo está hablando a esos gentiles que quizás se pensaban, los judíos han sido desechados, así que yo ahora puedo estar aquí sin ningún problema. Y en Romanos 11 dice Pablo, bien, en este árbol, el árbol del pueblo de Dios, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas los judíos, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te chulees, no te rebeles, no te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdona a la naturaleza, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y en el versículo que leímos la semana pasada, Isaías 8:13, lo dice bien claro. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea a Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aún en la vida del cristiano, aunque ese temor de asombro reverencial es lo que domina en nuestra vida, pero el temor de miedo, aún hay una parte del temor de miedo, porque no queremos defraudar a nuestro Padre, porque no queremos pecar contra Él, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos cuál es el camino en el que acaban aquellos que se alejan de Dios, aquellos que se apartan de Él, porque sabemos que hay disciplina. Por eso sigue estando esta parte de este temor también de miedo.
también porque lo conocemos, este temor, cuando nos arrepentimos, vimos este tren que venía hacia nosotros, también este temor lo conocemos y entonces por eso hablamos a los demás. En 2 Corintios 5, versículo 10, dice ahí, porque que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día estaremos todos delante de Dios para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a estar un día todos ahí delante de Dios. Y dice después, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Nosotros conocemos este temor, así que por eso persuadimos a los hombres. Pero el cristiano, como hemos dicho, no se queda solo en este temor. No. Recibe también este temor de asombro reverencial que le acerca a Dios. Y este temor de miedo no es el que se convierte en este alma de la piedad. De eso hablaremos más la semana que viene. Quiero acabar con esta ilustración de las vías del tren. Esta ilustración del tren que hemos dicho antes, que llega y va a 300 por hora y ahí está ese hombre que es un ignorante, que no sabe, que no tiene el temor de Dios, que no tiene el temor de este tren. Y la ilustración es que el tren de la ira de Dios viene y oramos y queremos persuadir a los hombres y le gritaríamos con todo nuestro corazón a ese hombre para que salga de esas vías, para que corra y huya de la ira de Dios. Pero el problema, y si seguimos con esta ilustración y la llevamos un paso más allá, el problema es que tú y yo, estando en esas vías del tren, no podemos huir por nuestras propias fuerzas. No podemos huir por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Pensémoslo como ese tren está en un túnel. No puedes escapar ni a la derecha ni a la izquierda. No puedes escapar de ese tren. Piensas que a lo mejor si corres en otra dirección, si tienes este temor de Dios, de huir de Él, intentas huir, pero no hay manera porque pronto te va a alcanzar. Te va a alcanzar este tren de la ira de Dios. ¿Y cuál es la única esperanza para esta persona? La única esperanza, si lo podemos imaginar, es que alguien pare este tren que viene a atropellarle, que alguien pare este tren y le diga, paro este tren y ahora no huyas, sino ven al tren. Ven al tren, ven y entra en el tren. Y entonces no serás atropellado, no sufrirás de este atropello. Y así de la misma manera, nosotros, lo normal, el temor de Dios que te hace huir de Dios, te hace huir de este tren que te va a atropellar. Pero ¿quién es el que llevó? ¿Quién es el que paró? Cristo para esta ira de Dios, la lleva sobre sí mismo en la cruz del Calvario y entonces ya no nos dice, y sigue huyendo. No, entonces dice, ven a Dios. Antes estabas huyendo y es normal cuando notamos nuestros pecados y vemos nuestra pecaminosidad y nuestra condición, lo normal es que digamos, debo estar lejos porque va a caer sobre mí esta ira, apártate de mí porque soy hombre pecador, o como dijo Isaías, ay de mí que soy muerto porque viviendo yo en medio de pueblo que tiene labios inmundos y yo soy de labio inmundo, mis ojos han visto a Dios, vamos a morir. Pero después viene Cristo y ya no nos dice huye, sino nos dice venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, entrad en el tren, ya no el tren que te va a atropellar, el tren que te va a coger, el tren que te va a salvar, el tren que un día te va a llevar a la... Con esta ilustración queríamos acabar. Este temor, hemos visto sobre el concepto del temor de Dios y hoy en particular nos hemos centrado en este temor de miedo. Y hemos visto que si hay razones para ello, sí que es correcto este temor de Dios. Luego veremos en otros momentos que no es correcto este temor de Dios cuando no hay las razones para ello. O un excesivo pensamiento o un excesivo dominio de este temor. ¿Y qué es la base de este temor de miedo? No es que haya habido una obra de la gracia, porque este temor, gente puede tener este tipo de temor y aún así no ser salva, pero es una cierta comprensión de que Dios es santo y que nosotros estamos en el mal camino. Y luego hemos visto, y el Hijo de Dios debe tener este tipo de temor, y hemos dicho que aunque no es la condición, no es lo que domina su vida, pero que algo de este temor sí que tiene el Hijo de Dios, porque seguimos siendo pecadores, aunque redimidos, y porque sabemos que Dios al Hijo que ama disciplina. Así que
Espero que hayamos podido explicar bien esta parte del temor de Dios y la semana que viene estaremos estudiando ya no este temor de miedo, sino este temor de asombro reverencial de Dios. Bueno, vamos a orar y después tendremos los anuncios y después ya pasará el pastor Lyle con el último himno que vamos a cantar antes del tiempo de oración. Vamos a orar.